primeramente creo que es importante que la ley de partidos políticos nos lleve a que haya una verdadera fiscalización de sus integrantes. Segundo, que haya una verdadera y transparente democracia directa, que haya elecciones primarias y que se deje de lado, por ejemplo, lo que conocemos nosotros para las próximas elecciones, el voto con la cual tú colocas un número que es el preferente de tu candidato, el voto preferencial, porque eso también ha llevado lamentablemente a que lleguen al Congreso y lleguen a ser representantes personas que no tenían pues los mínimos requisitos para poder. No hay ningún partido, perdóneme, quizás con alguna excepción, me parece que el PPC, no hay ningún partido que ha elegido previamente a sus candidatos bajo este sistema riguroso. No hay sistemas rigurosos, lo has dicho, en efecto, es que tampoco hay militancia. Y tampoco hay una militancia que sea comprometida y una militancia que haya sido convencida por un programa o una ideología. Se sigue a la persona simplemente por su sonrisa o por la capacidad económica que pueda tener o por alguna prebenda política o laboral que le pueda brindar en el futuro. Entonces esa militancia está siendo, digamos, condicionada, ¿no?, a un programa a desarrollar, a una hoja de ruta, llamémosle en términos del gobierno actual, sino más bien a algún tipo de, digamos, componendas, maniobras bajo la mesa, o bien algún tipo de actos de corrupción, ¿cierto? Sí, si nos piden 400.000 firmas, quizás el 50% necesariamente tiene que ser de militancia. ¿Eso qué significaría? Que los grupos políticos, es decir, comenzarían a trabajar en los colegios, así es, en las instituciones, en las comunidades, en los grupos sociales. ¿Para qué? Para ganar adeptos. Para ganar adeptos, como le digo, en función a un programa, Por supuesto. Entonces, ya estamos hablando ya no de personas, sino de programas, de asunto programático. Obviamente, porque alguien tiene que estar identificado no solamente por la ideología, sino también por un programa. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No? ¿A qué es lo que voy a apostar? Si alguien ingresa a un movimiento político solo porque le gusta la sonrisa del líder o porque le ha ofrecido un trabajo, entonces estamos hablando de que no existe ahí militancia, estamos hablando de más bien de simpatizantes y con intereses de otro tipo, no de carácter político, obviamente. En el interior del país, el rechazo al políticos casi absoluto, sí, ¿no? al políticos que se identifica con el centralismo y se identifica con la capital es absoluto, ¿no? Es absoluto. Sienten que todo lo que se produce desde el Estado se hace para Lima y no se hace para las regiones. ¿Este statu quo debe permanecer, Juan Carlos? No, esto hace inviable el país. ¿Por qué fracasan las naciones? Por el problema institucional, porque alguien comienza a tomar el poder por sí solo y no en una forma que la ley lo establece, porque no se respetan las instituciones básicas de la sociedad, desde la familia hasta el Congreso, el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué fracasan las naciones? Por el individualismo, diría usted. Así es, y por el problema, porque no se respetan las instituciones. La opinión pública tiene que comenzar a presionar a sus políticos para que esto se cambie y para que en el Congreso se tomen decisiones respecto a la ley de partidos. Hay que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, hemos ido a un proceso de regionalización donde hemos desconcentrado el poder. Hemos enviado poder a las regiones, pero no le hemos puesto control a ese poder. Hay que hacer que funcione. Control político, hay que establecer sistemas de control al presidente regional desde asambleas regionales que funcionen como congresos, que lo puedan controlar. ¿Qué pasa con...? Pero antes, perdóneme, antes de la elección, ¿qué hacer? Por eso, a eso iba, ¿no es cierto? Y claro, si tenemos un problema con la descentralización porque hemos desconcentrado poder sin poner control, tenemos que reconcentrar el poder en los partidos políticos. Exactamente. ¿No es cierto? Tenemos que volver a hacer, porque las leyes hoy día, en un exceso de democratismo, empujan a que la gente, o facilitan que la gente se organice a través de listas independientes, y entonces fomentan el caudillismo y el individualismo y no fomentan la organización de partidos. Eso hay que cambiar las leyes, incentivar. La ley incentiva a que las cosas funcionen de una determinada manera, y en este caso lo que tiene que hacer es fortalecer a los partidos y tratar de evitar de que existan listas independientes que compitan. Se debería decir, por ejemplo, que a nivel provincial y a nivel regional solamente pueden presentarse partidos políticos. A nivel local,
en distritos pequeños, no en distritos grandes, en distritos pequeños podrían participar, por ejemplo, listas independientes, que tiene más lógica porque ahí hay vida vecinal. Pero uno no puede decir que hay vida vecinal en un distrito como San Juan del Lurigancho, que tiene pues 1 millón de personas, ¿no? O en una provincia como Arequipa, que tiene 800.000 personas.